Muy buenos días a todos. Una vez más, estamos aquí para seguir nuestro nuevo webinar Cosmética Natural, Cosmética Sostenible. Para todos aquellos que aún no me conocéis, aunque bueno, he tenido también el placer de conoceros a muchos de vosotros ya en persona. Mi nombre es Francisco Fernández y soy el responsable de dar apoyo técnico a los activos de CLR en diferentes países, entre ellos toda Latinoamérica, que es el mercado que nos ocupa en el día de hoy. Me gustaría agradeceros a todos vosotros vuestra presencia un día más en nuestra serie de webinars. Como sabéis, lo estamos haciendo cada 2 meses. Ahora vamos a ver la lista de cada uno de ellos. Y por supuesto también agradeceros de primera mano a todos aquellos los que nos acompañasteis durante el Incosmetics de Barcelona hace aproximadamente un mes, todos los clientes y sobre todo nuestros distribuidores que también estuvieron ahí con nosotros. Aprovecho también para agradecer a nuestros distribuidores tanto la presencia hoy como la organización de este evento y por supuesto todo lo que ellos nos ayudan a organizar en cada uno de nuestros países donde ellos nos apoyan, y a la revista Cosmetic Latam su apoyo a la organización de este evento. Como siempre, lo que vamos a hacer va a ser empezar con una pequeña parte de introducción general, más de marketing, de conceptos, etcétera, y posteriormente hablaremos en una segunda parte de productos, cómo los productos de CLR Berlin pueden ayudar en esta línea en estos conceptos que vamos a ir desarrollando en la primera parte. Como sabéis, el audio y el vídeo está deshabilitado por temas de seguridad, pero por supuesto podéis participar en cualquier momento escribiendo en el chat común o incluso en el chat privado, es decir, a mí directamente si queréis hacer alguna consulta, algún comentario, alguna duda, para allí poder, dar abiertamente, es decir, expresar abiertamente lo que vosotros queréis comentar o queráis compartir con nosotros cualquier duda que tengáis, y al final de la presentación dedicaremos un rato, no tenemos ningún problema con el tiempo de horario, dedicaremos un rato a parte de sección de preguntas y respuestas. Por lo tanto, como digo, vamos a dar comienzo a este segundo, webinar de este 2023, que como comentamos, este webinar va a tratar de cosmética natural y cosmética sostenible. Así pues, dejadme un segundo que organice aquí un poco esto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver, ya digo, esta sería la lista de webinar que vamos a seguir durante este 2023. Estamos ya en el segundo, hemos ya hablado de tendencias 2023, y el siguiente será el 29 de junio, como siempre jueves, de cuidado de madres, hijos y bebés. Así que, bueno, por supuesto, estáis más que invitados a todos los que irán viniendo durante este año 2023. Para cualquier información que podáis tener, luego iremos hablando de distribuidores, etcétera, y por supuesto también podéis mandarme directamente a mí un email, luego lo hablaremos para recibir toda la información que vamos a ir pasando durante esta presentación. Así pues, hoy vamos a hablar de cosmética natural y sostenible. Lo primero de todo que me gustaría comentar que no es una casualidad que sea justo esta semana la que hablemos de este tema, porque, como sabéis, el 22 de abril, hoy es 27, pero hace 5 días, fue la Jornada Mundial de la Tierra, donde, digamos, desde todos los puntos de vista, políticos, sociales, etcétera, se recordó todos los aspectos relacionados con la Tierra, medio ambiente, etcétera. Por lo tanto, hemos elegido, evidentemente, a propósito, aposta, esta semana para hablar de nuestro tema cosmética natural y sostenible. Y así pues aprovecharemos para ver cómo estos conceptos pueden ser aplicados a la industria cosmética, el tema natural y el tema sostenible. Tema natural y cosmética natural y cosmética sostenible, hemos visto o vemos en el mercado que es un tema que tiene una demanda muy importante, muchísima demanda sobre estos dos conceptos. Pero creemos que hay que aún, digamos, apoyar tanto a los productores como al consumidor final en entender bien cada uno de estos conceptos diferentes. Todo lo natural es bueno, todo lo natural no lo es sostenible, una cosa que sea natural puede ser sostenible y viceversa. Es decir, tenemos que tener muy claro estos dos conceptos separadamente y así ver cómo trabajando con los dos en conjunto podemos realmente obtener algo interesante en nuestras fórmulas. Por lo tanto, uno de los puntos fundamentales de esta presentación va a ser intentar responder a estas preguntas.
Así pues, tendríamos que partir, yo creo, desde la base, cuando hablamos de cosmética natural y cosmética sostenible, que por supuesto la base va a ser el cambio climático. Es decir, el cambio climático es un tema que evidentemente nos preocupa a todos, desde personas individuales que podamos tener mayor o menor repercusión en esto, hasta evidentemente los gobiernos, pasando por la ONU, etcétera. Pero claro, el cambio climático es algo que nosotros vemos que, incluso podemos decir, experimentamos a diario. Por supuesto, experimentamos en todos los países a nivel global. Vemos un cambio, evidentemente, climático, cambios atmosféricos, contaminación, sequías, calores extremos o temperaturas, digamos, no corrientes en según qué épocas del año. Y eso evidentemente se está acentuando cada vez más. Yo, bueno, por supuesto que son España e Italia los países que más sigo de cerca. Por ejemplo, en España hay una sequía, bueno, también en Italia tremenda, incluso está a riesgo una zona históricamente, bueno, en cualquier caso que tiene una repercusión histórica, natural, enorme en España, como es la zona de Doñana. Entonces se está perdiendo en los últimos años, muy recientemente, especialmente en los últimos 3-4 años, por tema de, evidentemente, de sequedad. No llueve y por lo tanto se está perdiendo toda la fauna y la flora de esta zona, que ya digo, tiene una importancia tanto ambiental como cultural enorme. Uno de los puntos que quizá para dar una información acerca de datos que estamos viendo es que, como veis aquí, en esta presentación vamos a ver, a diferencia de otras, vamos a ver todos los análisis que se han hecho con estadísticas en detalle, porque creo que es muy interesante para luego entender bien esta problemática. Entre el 2030 y 2052 se prevé que se aumente 1,5 grados la temperatura global, la media de la temperatura global. Y esto es un dato realmente alarmante, es una temperatura, un crecimiento de la temperatura en muy pocos años, 22 años, pero si lo comparamos con la edad de la Tierra es nada, y un aumento de este tipo puede traer consecuencias catastróficas, pero sobre todo imprevisibles. Y algo que nosotros vamos a empezar a ver, y esto lo vamos a ir viendo durante toda esta presentación, va a ser la percepción, en cualquier caso, el factor de implicación de la sociedad con estos problemas. Y, por ejemplo, lo que vemos aquí es que casi el 80% de los adultos chinos dicen que hacer cosas que beneficien al medio ambiente o las personas le hacen sentir felices. Y esto es muy importante porque, evidentemente, el mercado chino en general, no solo hablo de cosmética, va a tener mucho que decir, va a tener una repercusión muy importante en cuanto respecta a cambio climático, por el tamaño que tiene y por el nivel de contaminación que tiene ahora mismo. Hemos empezado a ver de que entonces ya el consumidor chino, bueno, en cualquier caso el consumidor general, de estos datos habría siempre que intentar extrapolarlos a otros mercados, tiene ya una percepción de que algo puede hacer con el cambiamiento climático. Pero esto va a ser aún más importante porque en el futuro, fijaros que en el 2030 se prevé que la población mundial alcanzará los 8.500 millones de habitantes. Y esto es un dato realmente importante a la vez que preocupante. Evidentemente, el terreno es el mismo, evidentemente los recursos naturales son los mismos, incluso cada vez menos, pero evidentemente cada vez somos muchos más. Y esto va a tener una repercusión tanto climática, política, científica, económica y social enorme. Y tenemos que tener muy en cuenta esto porque esto va a tener repercusiones también, por supuesto, para la industria cosmética. Fijaros que Estados Unidos, otro país que es muy importante saber lo que piensa en este aspecto, casi la mitad, o prácticamente la mitad, cree que su comportamiento puede tener un impacto positivo en el medio ambiente. Y esto es, una vez más, muy interesante porque empezamos a ver que la gente se siente responsable, en cualquier caso, que siente que puede tener una implicación directa de lo que pasa en el medio ambiente. Conciencia de responsabilidad. Volvemos al mismo punto, estamos hablando de ello. La ética, consumidor ético. Empezamos a hablar de responsabilidad del consumidor en sus pequeñas actividades normales, pequeñas actividades de casa, como por ejemplo el reciclado. Vemos que cada vez más está aumentando el concepto de reciclado. La gente lo tiene más, digamos, podríamos decir, está más concienciada de la importancia del reciclaje y por lo tanto cada vez lo utiliza más. Vemos, por ejemplo, que el 65% de los canadienses, 2 de cada 3, creen que su comportamiento puede influir positivamente en el medio ambiente. 71% de los adultos del Reino Unido cree que todos tenemos una responsabilidad personal en la protección del medio ambiente. Hemos analizado estos datos en comparación con datos en el pasado más históricos y vemos que es ahora cuando más conciencia social, conciencia de responsabilidad o en cualquier caso conciencia ética respecto al medio ambiente hay en este momento histórico. Por primera vez
probablemente lo vamos a ver luego un poco más en detalle, pero después de la pandemia es cuando el consumidor final realmente siente que tiene una conciencia o en cualquier caso una responsabilidad social respecto a al problema del cambio climático. Hemos hablado del problema, hemos hablado del consumidor, hemos hablado de responsabilidades, vamos a hablar evidentemente de algo que a nosotros nos preocupa, la industria, las marcas. ¿Qué pensamos acerca de las marcas? Lo que vamos a ver es que los consumidores cada vez más quieren que las marcas consuman lo que se suele llamar la huella del carbono y evidentemente sean mucho más respetuosos con el planeta y con el medio ambiente. Conceptos como empezamos a ver sostenibilidad, medio ambiente, futuro, naturaleza, responsabilidad, igualdad, etcétera, se van viendo cada vez más. Así pues, vemos que el 70% de los compradores alemanes dice que el planeta no puede salvarse sin un cambio por parte de las grandes empresas. Y este dato creo que es muy importante, 41% de los adultos estadounidenses están de acuerdo en que las empresas pueden hacer más que los gobiernos para cambiar el mundo. Es decir, una conciencia social de las personas, del consumidor final, de las personas de a pie, de que tiene que haber una demanda, tiene que haber un apoyo mucho más importante de las empresas, porque creemos o creen que no es posible una reducción de estos problemas, un apoyo a nivel social de la naturaleza, sino parte de las empresas, e incluso en algunos países, o podríamos extrapolarlo en general, creemos que es incluso más, tiene más importancia, más relevancia, o debería de tener más, bueno, en cualquier caso sí, más relevancia o más importancia, apoyo desde las empresas que incluso desde los gobiernos. Por lo tanto, estos son conceptos realmente importantes. Así pues, hemos visto cuál es el problema, cuál es, digamos, la implicación del consumidor final y también hemos visto cómo las empresas tienen que cambiar, en cualquier caso, lo que se va a demandar. Vamos a hablar de los conceptos. ¿Qué conceptos? Ahora que ya hemos conocido cómo estamos situados en el mercado, vamos a ver qué está demandando el mercado en este momento. ¿Qué tipo de claims? Bueno, lo primero que vamos a ver, ya digo, ahora vamos a ver una serie de claims que vemos que tiene un mayor aumento, están teniendo un mayor aumento en los cosméticos en los últimos años. El primero, waterless, es decir, trabajar sin agua. Fijaros que aquí, Latinoamérica, el 52% de los consumidores brasileños afirman que la escasez de agua es un problema medioambiental que les preocupa, más de la mitad. Cuando nosotros hablamos de agua, muchas veces nos limitamos o nos podemos limitar a hablar de consumo de agua, entre comillas, de hidratación, de beber agua, pero tener en cuenta que tenemos una implicación muy importante con el tema del regado. Cuando hablamos del tema de regado, hablamos también del tema de medioambiental, plantas, conciencia social, etc. Pero fijaros, lo que veis aquí, este dato, que en el 2025, es decir, en 2 años, se prevé que más de la mitad de la población mundial podría vivir en zonas con escasez de agua. Y este es un dato realmente alarmante. Quiere decir que más de la mitad de la población no va a tener acceso diario al agua. Ya digo, no va a ser solo un problema a la hora de beber, entre comillas, es decir, de hidratación, sino también, evidentemente, de regar, producción de otras materias que nos puede dar el medio ambiente. Así que hay que tener muy en cuenta este problema. ¿Por qué? Porque nosotros desde la cosmética podemos trabajar directamente. ¿Cómo? Produciendo residuos ceros y productos circulares. Evidentemente, por ejemplo, los productos concentrados sin agua, productos sólidos. Sí que hemos visto ya en los últimos años que en el mercado latinoamericano está aumentando mucho, por ejemplo, en países, me atrevería a decir, como Colombia en concreto, el uso de fórmulas sólidas con menor contenido de agua está tomando muchísima relevancia cada vez más, y esto es muy importante por 2 puntos de vista. No solo tenemos que pensar en que las fórmulas sólidas van a reducir el consumo de agua como tal, evidentemente no sé una fórmula que tenga un 80% de agua, se reduce un 80% de agua, ¿qué se va a poner en esa fórmula? Eso sería por un lado, es decir, se reduce el consumo de agua desde ese punto de vista, pero tiene una implicación directa muy importante también. Y es cuando hablamos de transporte, reducción de la huella que nosotros vamos a dejar de contaminación respecto al transporte. ¿Por qué? Porque el transporte
de una fórmula final que contenga un 80% de agua, quiere decir que el peso de esa fórmula va a ser 80% de agua. El transporte de eso va a ser 80%, es decir, se va a transportar la fórmula, pero el 80% de lo que se va a transportar va a ser agua. El 80% de esa contaminación, de ese transporte, generar ese transporte, podemos decir que es debida al agua. Y evidentemente transportar el agua es desde ese punto de vista más inútil. Por lo tanto, el hecho de reducir la producción de activos con un alto contenido en agua, o es más, el hecho de empezar a producir activos con contenido de agua cero, es muy interesante porque además de la reducción directa de agua, vamos a tener una reducción directa también de la huella ecológica que nosotros vamos a dejar, porque nosotros estamos reduciendo el transporte, los problemas derivados, la contaminación derivada del transporte. Vamos a hablar de ingredientes naturales, ya lo hemos comentado antes. ¿Es interesante? Sí, pero con comillas, hay que siempre matizar. Evidentemente, trabajar con ingredientes naturales es algo que en principio resulta muy atractivo, pero hay que tener cuidado con lo que hablamos. Pongamos un ejemplo, quiero decir, muy banal, que creo que todo el mundo lo puede entender, evidentemente es un poco extremo, pero para darle idea de lo que nosotros queremos transmitir. Claro que podemos trabajar con, vamos a llegar a, por ejemplo, un bosque, podemos talar todos los árboles y usar esos árboles para diferentes industrias, por supuesto también la cosmética, si trabajásemos con alguna de las plantas que nos podrían interesar para producir un activo cosmético. Es 100% natural, nosotros no estamos utilizando activos naturales que nos da la tierra, claro, pero no es sostenible. Evidentemente, si nosotros tenemos que talar toda una producción natural, o aunque no sea natural, pero tenemos que talar una producción, es decir, que no ha salido de forma natural, para obtener luego trabajar en diferentes industrias, incluso la cosmética, eso no es sostenible. Tenemos que trabajar en una industria, tenemos que trabajar con materias primas que sean sostenibles, que de una forma u otra nosotros demos un apoyo mayor desde el punto de vista de sostenibilidad de esa zona. Entonces, por lo tanto, es una de las preguntas que planteamos al inicio. Claro que es interesante trabajar con productos naturales, pero lo tenemos que hacer de una forma sostenible. Y aquí hay mucho que nosotros podemos decir desde CDR, como veremos un poco más adelante. Es muy interesante el hecho de que nosotros hemos estudiado de que hay una pequeña parte de la población en la cual está teniendo una repercusión aún mayor o que está teniendo mayor conciencia social con el cambio climático, en cualquier caso con rutinas ecológicas. Y hemos estudiado, hemos visto que los hombres de entre 16 y 24 años, en este caso se estudió en hombres de Inglaterra, de Reino Unido, después del COVID, aumentó un 69% más las rutinas de belleza ecológicas. Eso es muy interesante porque desde muchos puntos de vista, si nosotros como productores de fórmulas cosméticas queremos formular para ese tipo de hombres, jóvenes de entre 16 y 24 años, pero en cualquier caso hombres jóvenes, recordar que la parte, digamos, que tiene que ver con la parte ecológica va a ser muy importante para ellos. Pero luego además se están utilizando estos hombres para ver qué tipo de fórmulas gustan en el mercado para poder trabajar para otros diferentes rangos de edad como de sexo. Y, por ejemplo, lo que hemos visto es que las fórmulas que más gustan, ecológicas, pero sobre todo disruptivas. ¿Qué quiere decir? Nuevas, novedosas. Algo, formatos diferentes, sólidos, etcétera, de recambio, fórmulas nuevas, cultivos verticales, como veis aquí, algo nuevo en el mercado que sea revolucionario, pero evidentemente que sea ecológico. Vemos que tenemos este rango de la población, tiene una mayor, digamos, respeto por el medio ambiente y sobre todo están teniendo mucha mayor conciencia social respecto a la reducción de envases y minimizar el consumo de agua. Acabamos de hablar de fórmulas fórmulas con agua cero, es decir, que no contengan agua, pero en general, por ejemplo, la ducha, es decir, fórmulas que igual pueden interaccionar más rápidamente para no tener que estar tanto tiempo en la ducha. Entonces nosotros tenemos, ya digo, un rango de la población, repito, sobre todo si queremos trabajar para este tipo para este sector de la población, recordar que el tema de fórmulas ecológicas es realmente importante y como digo, podemos utilizarlo para analizar qué tipo de fórmulas van a gustar luego cuando hablamos de cosmética ecológica. Exposición peligrosa al sol, muy evidente. ¿Qué quiere decir? Nosotros evidentemente creo que es lo primero que estudiamos, o por lo menos hablo desde mi punto de vista personal, cuando hablamos de cambio climático, reducción de la capa de ozono. La reducción de la capa de ozono es una cosa gravísima. La radiación solar cada vez llega más fuerte y porque no tenemos un filtro natural como es la capa de ozono.
¿Qué quiere decir? La radiación solar llega a nuestra piel en toda la época del año, no solo cuando nosotros utilizamos protectores solares. ¿Qué quiere decir? La radiación solar llega a nuestra piel, empieza a generar un daño y este daño se va acumulando en el tiempo y esto va a traer problemas a nuestra piel. Lo vamos a ver luego en detalle, un producto como Repair Complex, repito, lo vamos a ver luego un poco más en detalle, pero el concepto es ese. Al estar más expuestos a la radiación solar sin ningún tipo de filtros naturales, vamos a ir acumulando cada vez más daño en nuestra piel y esto va a traer problemas, no solo a la piel, sino a nivel general de nuestro organismo. Y es también muy interesante ver que el tipo de fórmulas solares, aquí también hablaríamos de fórmulas, por ejemplo, SPF, ha aumentado mucho la reivindicación sostenible de ellas, pasando del 2018, en el 2018 un 8%, al 34% en el 2022, un aumento bastante considerable de un 26% en solo 4 años. Es decir, estamos teniendo una reivindicación social muy importante en este tipo de fórmulas. Así que también tenerlo en cuenta cuando vayamos a formular para este tipo de mercados. Upcycling, concepto que evidentemente en CLR nos gusta mucho y luego vamos a ver en detalle un poco más por qué. ¿Qué quiere decir? Upcycling simplemente es utilizar los materiales que de otra forma serían residuos. No se pueden utilizar para un tipo de industria, los toma otra industria o esa misma para producir un activo con diferentes beneficios. Nosotros, como sabéis, tenemos un activo en nuestro portafolio, Anona Sense, lo vamos a ver luego en detalle, que trabaja exactamente en esta línea. Repito, no lo voy adelantando porque lo vamos a ver luego, pero nosotros tomamos lo que no se puede utilizar en la industria alimentaria para utilizarlo en la industria cosmética. Tecnología, digamos, 100% de reciclaje y que evidentemente esto va a reducir los residuos en general y evidentemente vamos a obtener, digamos, un apoyo mayor a la hora de estas empresas de ayudarlas de una forma u otra. Hay un concepto también muy interesante, cada vez se habla más, que hablaremos luego también en detalle, que es agri-food, alimentos feos. Cuando hablamos de alimentos feos estaríamos hablando de alimentos que no se pueden utilizar debido a su aspecto físico, pero se pueden utilizar para otras industrias. Repito, lo veremos un poco más en detalle cuando hablemos de nuestro Anona Sense. Localismo. Creo que es algo también muy importante cuando hablamos nosotros a nivel ya de estructura macroscópica como CLR. Lo que estamos viendo es que cada vez más está teniendo más interés por parte del consumidor final a adquirir productos de marcas o producciones locales. Y esto es muy importante a nivel de vosotros, en cualquier otro país, desde España, Latinoamérica, cualquier país, México, Colombia, Chile, etcétera. ¿Qué quiere decir? El consumidor final, lo que vamos a ver después de la pandemia, después del 2020, tiene mayor interés en comprar productos que hayan sido producidos localmente en su mismo país de origen. Y eso es muy interesante, evidentemente, para vosotros. Tenéis que fomentar, os animamos a que fomentéis la producción local o en cualquier caso que estimuléis más el mensaje de que esto está producido en este país. Y ya digo, esto va a gustar mucho al cliente final. Y aquí creo que esto es un datos bastante interesantes. Bueno, por un tema de tiempo no vamos a ir analizando uno a uno. En cualquier caso, me gustaría, digamos, daros la imagen de que la sostenibilidad es un elemento clave del localismo. Fijaros aquí que son un estudio que se ha hecho en Mintel en el 2022, hace exactamente ahora un año, en el cual se preguntó a la gente qué pensaba sobre el tema de sostenibilidad. Y a mí me gusta quedarme con la primera y la cuarta columna. Los dos, ya digo, es México y Brasil. Y fijaros que la primera columna, o las dos primeras columnas, sería: yo creo que el país donde yo vivo está sufriendo del cambio climático. Más del 50% de la población afirma que esto es cierto. Pero yo creo que el país donde yo vivo está contribuyendo al cambio climático. Un cuarto. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia bastante importante entre lo que nosotros percibimos como que estamos sufriendo, pero en cambio parece ser que nosotros no contribuimos, entre comillas, es decir, hablemos de la mitad hasta un cuarto. Por lo tanto, esto tiene, tiene muchísimas lecturas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en cualquier caso hay un compromiso, porque sí que vemos que todos nuestros países están sufriendo el cambio climático, los clientes lo saben, y en cualquier caso quieren ayudar. Por lo tanto, una vez más, es para transmitirnos la información de que realmente el consumidor final quiere trabajar con fórmulas, en general lo está haciendo él en cada día, o quiere sentirse que está trabajando con fórmulas que pueden, en un modo u otro, ayudar al cambio climático, reducir el cambio climático o, por supuesto, de un modo u otro, a prevenir.
Así pues, en esta parte hemos dado una idea bastante general al principio, del problema del cambio climático, cómo nuestros clientes están posicionados sobre el cambio climático. Hemos visto una parte bastante interesante de los conceptos de cambio climático que se están viendo en este momento en el mercado, es decir, no de cambio climático, pero de reducción del cambio climático, conceptos naturales, sostenibles, lo hemos estado comentando durante toda la presentación. Y ahora vamos a hablar de cómo CLR en general trabaja para reducir, en cualquier caso, estos problemas de cambio climático. Entonces, nosotros desde CLR Berlín es una empresa que estamos muy, digamos, somos muy conscientes de nuestra responsabilidad respecto a ello. No solo para el consumidor final, para el productor, sino también para nuestro planeta. Por lo tanto, nosotros trabajaremos siempre, lo vamos a ver en detalle, en una línea en la cual vamos a intentar producir activos de la más alta calidad, pero que siempre sean un apoyo desde el punto de vista natural y sostenible, tanto para el consumidor como para nuestro planeta. Nuestra aspiración siempre va a ser la de comunicar cómo nosotros trabajamos con todo ello, todas las prácticas que nosotros estamos siguiendo. Y de hecho acabamos de ser reconocidos como la calificación de oro por EcoVadis. Y evidentemente, como digo, nuestros productos, sobre todo los últimos que hemos presentado en el mercado, pero vamos, prácticamente todos en nuestro portafolio, cuentan con la certificación NATRU, la aprobación Cosmos, se ajusta a la norma EcoCert de cosmética natural y ecológica. Por lo tanto, intentamos trabajar en la máxima línea de naturalidad y sostenibilidad. Y estos conceptos creo y quiero que es muy importante transmitirlos a vosotros. De hecho, nosotros, desde CLR Berlín, me gustaría también daros la información de que estamos trabajando en línea o intentándonos alinearnos al máximo a las 12 directrices de la iniciativa industrial alemana KEMI. KEMI es la asociación alemana de productores cosméticos y ellos tienen 12 directrices para trabajar al máximo sobre esta línea. Están evidentemente directas o directamente relacionadas con las directivas de la ONU, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que ya digo, que promueve la ONU, no solo desde el punto de vista de naturalidad, sostenibilidad, que ya hemos estado hablando, sino también de crecimiento económico sostenible, normas medioambientales, evidentemente, o otros temas sociales, como por ejemplo medidas contra el trabajo infantil y medidas contra el trabajo forzado. Por lo tanto, nosotros desde CLR, ya digo, intentamos seguir las 12 directrices o estamos poniéndonos en línea para trabajar con estas 12 directrices para ir siempre un paso más al máximo donde nosotros podamos a trabajar de la forma mejor, más natural, más sostenible y no solo, sino con otros, digamos, conciencias sociales, como podéis ver aquí. Evolución del impacto social. Estos serán los puntos donde nosotros más estudiamos y trabajamos para reducir o apoyarlos según cual sea. Por supuesto, reducción de energía, electricidad, gas natural y agua. Problemas muy importantes a día de hoy, lo sabéis, a partir sobre todo de la guerra de Ucrania, hemos tenido muchos problemas en alguna parte en Europa, de aumento evidentemente de los precios, de reducción incluso de la disponibilidad de energía, electricidad, etcétera, y nosotros trabajamos para reducir al máximo el consumo de energía, electricidad, gas natural y por supuesto de agua, como ya hemos estado viendo en la primera parte de la presentación. Producción de aguas residuales y residuos. Incluso nosotros, como hemos dicho, trabajamos con residuos para obtener nuestros activos cosméticos. Luego vamos a ver algún ejemplo un poco más en detalle. Uso de materiales peligrosos y no peligrosos. ¿Qué quiere decir? Nosotros intentamos reducir al máximo porque en cualquier caso estos van a traer problemas de contaminación en muchos casos. Como tales, riesgos potenciales de contaminación. Y ruido, sobre todo, es un tema que a veces muy poco se habla, la contaminación acústica. Y nosotros, desde que cambiamos de planta, hará 4 o 5 años, al principio estamos, históricamente, durante casi 100 años, estaba en el centro de Berlín. Se fue la empresa a una parte un poco más apartada de Berlín, lo podéis encontrar toda esta información en nuestra página web, y nosotros hemos intentado en nuestra nueva planta reducir a máximo también la contaminación que tiene que ver con el ruido. Así pues, solo por dar una información, esta será la estrategia corporativa de CLR, basada fundamentalmente en 3 focos: medio ambiente, responsabilidad social y, al final, por supuesto, éxito comercial. Parte de nuestros sistemas integrados de gestión, prioridad, crecimiento sostenible, no
éxito a corto plazo, sino a largo plazo. Nosotros no buscamos éxitos a largo plazo, sino también desde el punto de vista también comercial, siempre a largo plazo. Sabemos que todos nuestros activos llevan también un tiempo de aprobación. Por lo tanto, no buscamos activos de aprobación rápidos, nosotros necesitamos procesos más lentos, siempre procesos a largo plazo, también desde el punto de vista medioambiental, y nos gusta ser conservadores con la comunicación de los mismos. 2 diapositivas más antes de pasar a la parte de productos. Desarrollo sostenible, sobre todo de los nuevos productos. Aquí tenéis una foto de parte, evidentemente, de nuestra producción. Nosotros en el desarrollo de procesos optimizamos el consumo de energía, minimizamos la producción de CO2 y minimizamos los residuos. Durante el tema de medio ambiente, minimizamos el uso y desarrollo de materiales ecotóxicos, máxima biodegradabilidad del producto final. Y también me gustaría daros la información, evidentemente, de la fermentación. Y ahora ya empezamos a hablar de los productos de CLR. Fermentación, un proceso sostenible. Como sabéis nosotros, históricamente tenemos mucha relevancia o hemos trabajado mucho por cuanto lo que tiene que ver con fermentación de bacterias probióticas. Y ahora también no solo, también algas. El tema de la fermentación es un tema muy interesante porque evidentemente nosotros partimos de pequeñas cantidades de materia prima para obtener productos 100% naturales, pero sobre todo sostenibles. Porque evidentemente, como os he puesto antes el ejemplo, nosotros no vamos a talar, entre comillas, árboles para obtener nuestros activos. No, nosotros los procesos que obtenemos a través de un proceso de fermentación necesitamos una pequeña cantidad de materia prima. Ahí conseguimos crear, digamos, a través del estudio, conseguimos crear un caldo, entre comillas, de cultivo para llevar adelante el proceso de fermentación, obtener nuestras bacterias, por ejemplo, probióticas, y luego posteriormente pasar al proceso de lisado. Por lo tanto, nosotros trabajamos siempre con pequeñas cantidades de materia prima, 100% natural, 100% proceso sostenible, para obtener al final nuestros activos. Y evidentemente, cuando hablamos también de procesos de fermentación, tenemos que tener en cuenta un dato que creo que es bastante importante o en cualquier caso interesante, es que nosotros consideramos que el 50% de nuestro tiempo, cuando hablamos de estudio del proceso de fermentación, el 50% es para mejorar el proceso como tal de propiedades del activo finales, pero el otro 50% es de mejorar del proceso para hacerlo cada vez más sostenible. Reducción de energía, reducción de agua, reducción de gases, reducción de contaminación o incluso reducción de, evidentemente, de desechos. Por lo tanto, hacer el proceso cada vez más sostenible. Bien, y esta sería la primera parte, como decía, que tiene que ver o que estaríamos hablando respecto a todo tema de conceptos y cómo CLR se posiciona en este mercado natural y sostenible. Vamos a hablar de los activos de CLR que pueden trabajar en esta línea. Estamos hablando de fermentación de algas. Cuando hablamos de fermentación de algas, evidentemente tenemos que hablar de nuestro Cutiward. Cutiward es un activo que presentamos en el In-Cosmetics de París en el 2022, por tanto relativamente nuevo, y lo que va a hacer Cutiward es parar el proceso de envejecimiento celular. ¿Cómo? Nosotros lo que hacemos es, partimos de un alga roja, extremófila, la Galdira sulfuraria, que ella normalmente es un alga que vive en entornos muy extremos. Superficies volcánicas de Islandia, pHs entre 0 y 4, muy ácidos, temperaturas por encima de los 50 grados. Bien, tiene una capacidad de adaptación evidentemente extrema, muy alta. Nosotros utilizamos esa capacidad de adaptación para obtener nuestro Cutiward. ¿Y cómo lo obtenemos? Lo tenemos a través de un proceso, como decíamos, de fermentación. Nosotros, evidentemente, no vamos a Islandia a conseguir nuestro alga. Nosotros, con pequeñas cantidades, como hemos comentado al principio, de materia prima, obtenemos nuestro proceso de fermentación, empezamos nuestro proceso de fermentación en Alemania. Un proceso, evidentemente, que lleva muchísimo estudio detrás para obtenerlo de las mejores calidades. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es extresar este alga ya fermentada para que se adapte, empiece a adaptarse al medio, y es allí cuando nosotros hacemos la extracción. Por lo tanto, obtenemos las propiedades de adaptación del alga en ese medio para obtener nuestro Cutiward. ¿Y Cutiward qué va a hacer? Como decíamos, es un activo 100% natural, no necesita ningún preservante, que lo que va a hacer va a ser parar el proceso de envejecimiento
celular, envejecimiento de la piel, a través de la reducción de la activación del proceso de senescencia. Por supuesto, es un activo Cosmos aprobado. Lo que nosotros vamos a hacer con Cutiguar, este sería una diapositiva que creo que ilustra muy bien lo que el proceso de envejecimiento de la piel. Aquí tenéis, esto evidentemente está hecho con Photoshop, ¿no? Pero lo que nosotros aquí vamos a ver es cómo nuestra piel, con el paso de los años, va a ir envejeciendo. Lo que nosotros vamos a ver cada vez más va a ser líneas y arrugas, pérdida de firmeza y flacidez y coloración desigual de la piel. Cuando hablamos de líneas y arrugas, evidentemente cualquier tipo de líneas y arrugas, pero en concreto con Cutiguar vamos a trabajar específicamente las líneas y arrugas en torno al ojo y específicamente aún más en la zona que nosotros denominamos patas de gallo. De hecho, nosotros tenemos estudios específicos muy interesantes de reducción de las patas de gallo, volumen, longitud y profundidad y número de estas patas de gallo. Cuando hablamos de pérdida de firmeza y flacidez, tenemos muchos estudios hechos nosotros con técnicas muy avanzadas para realmente demostrar que conseguimos reducir la problemática derivada de la pérdida de esta firmeza y flacidez. De hecho, apoyamos a la piel con la producción de ácido hialurónico y procolágeno 1 en la, digamos, producción de estas proteínas para apoyar nuestra piel retomando la firmeza o reduciendo la flacidez. Pero el tema que, ya digo, esto estoy pasando un poco rápido por un tema de tiempo, pero el estudio que me gustaría enseñaros es coloración desigual de la piel. Y esto, como hemos comentado ya alguna vez, es la primera vez que una empresa cosmética realizó este estudio, es decir, homogeneidad en el color de la piel. Nosotros creemos que muchas veces no se da la importancia suficiente a la importancia que puede tener una pérdida de la uniformidad en el color de la piel a la hora de valorar una piel más envejecida o menos. Lo que nosotros hicimos fue aplicar nuestro Cutiguar, y creo que esto es un estudio realmente interesante, durante 42 días en 32 mujeres y estudiar al inicio y al final de este estudio, haciendo fotos de alta resolución, el color de este. Es decir, hicimos fotos de alta resolución al inicio y al final del estudio. Se estudió la coloración de esta foto píxel a píxel. Se hizo la media de todos estos píxeles y se calculó la desviación estándar. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa no es la media, sino la desviación estándar. Nosotros estamos hablando de diferencia de coloración. Menor desviación estándar, mayor homogeneidad en el color de la piel. Y eso es exactamente lo que hicimos en este estudio. Y evidentemente ahí obtuvimos un dato más o menos interesante, pero nosotros hicimos la comparación con algo. ¿Con qué? Con una fórmula maquillaje, una fórmula make-up. Las fórmulas maquillajes las consideramos como las que pueden dar mayor homogeneidad en el color de la piel. Por lo tanto, nosotros comparamos esa homogeneidad en el color como el 100% y hicimos la comparación con nuestra fórmula con Cutiguar. Y lo que obtuvimos fue que Cutiguar puede alcanzar una homogeneidad en el color de la piel de hasta un 27% después de 42 días de tratamiento, como lo haría una fórmula make. Por lo tanto, tenemos un producto 100% natural, como habéis visto, un extracto de un alga fermentado, como decíamos, ya en nuestros laboratorios, completamente sostenible, que nos va a dar reducción de apariencia física de envejecimiento de la piel, líneas de arrugas, flacidez, etcétera, pero tenemos estudios de homogeneidad del color de la piel muy interesantes, como lo podría hacer una fórmula make-up. Hablemos, evidentemente, lo que nosotros en CLR somos famosos en el mercado, de producción de posbióticos. Repito una vez más, CLR Berlín fue la primera empresa a nivel mundial, hace 40 años, que aplicó el uso de probióticos en el mercado cosmético. Por lo tanto, somos la empresa a nivel mundial con mayor experiencia, con mayor estudio sobre eso, sabemos cómo producir estos probióticos, cómo hacer la fermentación, la purificación y, evidentemente, la fragmentación o lisado de estos mismos para obtener nuestros activos posbióticos. Y vamos a hablar de dos. El primer activo posbiótico del que vamos a hablar va a ser Repair Complex. Repair Complex es, como veis aquí, un enfoque posbiótico del fotoenvejecimiento. ¿Qué va a hacer Repair Complex? Repair Complex es un activo, como podéis ver aquí, Bifida Ferment Lysate. Como digo siempre, os animo a que busquéis qué fórmulas contiene nuestro Bifida Ferment Lysate. Lo vais a ver en internet en cuanto lo tecleéis en Google. Y lo que nosotros tenemos es un activo 100% natural
que lo que va a hacer va a ser ayudar a nuestra piel a nivel celular, va a apoyar a las células a prevenirse de la acumulación del daño causado por la radiación solar. Como decíamos, nuestra piel va acumulando daño causado por la radiación solar y Repair Complex va a reducir este daño. Me gustaría también recalcar que tenemos otra versión llamada G+T que no contiene benzoato fenoxietanol. Es decir, si para vosotros es un problema, nosotros contamos con una versión que es exactamente la misma molécula, pero que cambia el medio de preservante. Y como decíamos, en CLR siempre estamos innovando en la parte de sostenibilidad y el sodio benzoato vemos que es un problema fenoxietanol para muchos clientes. Por lo tanto, también tenemos una versión llamada G+T, G+T Complex. Así pues, lo que nosotros, como decíamos, nosotros en nuestra piel continuamente, no solo cuando vamos a la playa, continuamente estamos expuestos a la radiación solar. Esto causa un daño en el ADN constante. Cuando somos jóvenes, nuestra piel es capaz de protegerse de ese daño. El problema llega cuando nosotros tenemos una edad más avanzada, una piel más envejecida, que ya no somos capaces de protegernos por nosotros mismos. Y esto trae alteración de la funcionalidad celular y, como consecuencia, el 80% de los signos visibles del envejecimiento, como por ejemplo arrugas o manchas de la edad. Repair Complex lo que hace es apoyar a las células, repito, o sea, a la piel a nivel celular, en la reparación del ADN para mantener la funcionalidad celular. Por lo tanto, nos ayuda a protegernos contra el fotoenvejecimiento. Es probablemente uno de los activos de protección del fotoenvejecimiento o antiedad más potentes en el mercado. Por tanto, os animo realmente, cuando trabajéis con activos postbióticos, a pensar en nuestro Repair Complex. Y el segundo activo postbiótico que querría hablar, hablaríamos del Repair Complex. En este caso hablaríamos, evidentemente, la diferencia entre los dos es la bacteria en la que partimos. Hemos hablado que nosotros hacemos la fermentación en Berlín, en este caso fermentamos otra bacteria, el Lactococcus lactis. Fermentamos en un proceso completamente sostenible el Lactococcus lactis, hacemos el lisado y obtenemos nuestro postbiótico, Lactococcus ferment lysate, llamado comercialmente Repair Complex. Repair Complex es EcoCert, Natru y Cosmos aprobado. Y lo que va a hacer Repair Complex es ayudar a nuestra piel en el proceso de diferenciación celular. Es decir, nuestra piel está continuamente, como sabéis vosotros, expuesta a un proceso de regeneración celular. Las células se forman la capa más interna, llegan a la capa más externa y al final se produce la descamación. Y lo que hacemos nosotros con Repair Complex es ayudar en ese proceso. ¿Cómo? Aquí tenéis el ejemplo, podéis ver cómo van subiendo las células hasta que llegamos al proceso de descamación. ¿Cómo? Así. Estos serían los resultados que nosotros podemos obtener. En la izquierda tenéis el proceso normal de regeneración de nuestra piel. Es decir, las células se forman o se formarían en la capa más interna y en un proceso que dura entre 4 y 6 semanas llegan al extracto córneo y al final se produce el proceso de descamación. Cuando nosotros tenemos una piel sana, una piel natural, una piel, digamos, sin problemas, esto nos va a dar una piel mucho más hidratada, atractiva, sana, etc. Tenemos una fuerte barrera en nuestra piel, ¿no? La piel va a ser una fuerte barrera defensiva. El problema llega cuando este proceso no funciona como debería de funcionar, por diferentes factores que vamos a ver ahora. Tenemos peor calidad en este proceso de diferenciación celular, y al final el proceso de descamación no va a ser como debería. Y esto va a traer problemas como, por ejemplo, una piel mucho más seca, una piel más adulta y, sobre todo, no atractiva, pero sobre todo y más importante, una barrera mucho más débil. Y evidentemente la piel es nuestra principal barrera defensiva para cualquier agente externo, agente agresivo externo. Por lo tanto, tenemos que apoyar este proceso de regeneración de nuestra piel, regeneración celular, y Repair Complex lo hace. ¿Cómo? Lo que nosotros hacemos con Repair Complex es apoyar, por ejemplo, como podéis ver en la parte izquierda, la expresión genética de estas enzimas, entre otras, que van a ser las enzimas que trabajan en el proceso de diferenciación celular. Además, vamos a aumentar la producción de péptidos antimicrobianos, es decir, vamos a apoyar nuestra piel a protegerse de algunas bacterias que pueden causar daños ahora mismo. Aumentamos la cohesión de los queratinocitos entre un 6,5 y 8% en la parte inferior, es decir, en las capas inferiores de nuestra piel necesitamos una alta cohesión entre queratinocitos y nosotros con Repair Complex conseguimos aumentarla entre 6,5 y 8%. Y además conseguimos
o tenemos estudios en que conseguimos acelerar este proceso de regeneración de la piel y además hacerlo mejor. Es decir, con ProRenew Complex tenemos un activo postbiótico que lo que nosotros vamos a hacer es ayudar a nuestra piel en el proceso de diferenciación celular para mejorar la calidad de nuestra piel, hacerlo de más calidad y más rápido. Y además, ProRenew Complex ayuda a nivel de equilibrio del microbioma. Es fundamental un microbioma sano para mantener una piel sana. Lo decimos en todas las presentaciones de CLR. Por lo tanto, lo que hace ProRenew Complex es apoyar nuestra piel en diferentes factores, como por ejemplo, regulación del pH, para ayudar a mantener un microbiota cutáneo sano. Es decir, nosotros apoyamos el microbiota trabajando en la piel. Por lo tanto, nosotros tenemos con ProRenew Complex un activo muy versátil para cualquier tipo de aplicación, como siempre decimos, desde cualquier tipo de piel, porque como nosotros trabajamos a nivel de piel, podríamos trabajar cualquier tipo de piel a nivel de microbiota, desde manos, pies, cuero cabelludo, que también tenemos estudios muy interesantes en fórmula champú, cara, incluso en zonas íntimas. Y nosotros hacemos todo este proceso de apoyo al microbiota a la vez que ayudamos en el proceso de regeneración de la piel. Por lo tanto, ProRenew Complex es un activo realmente completo, postbiótico, que realmente va a traer una mejora notable, digamos, de la calidad de nuestra piel. Hablemos de otro activo, upcycling. Ya hemos comentado el tema de upcycling. ¿Qué hemos dicho de upcycling? El proceso de upcycling es cuando nosotros trabajamos con un activo que viene de un residuo de otra industria. Bien, evidentemente los clientes finales, cuando van a buscar una fórmula al mercado, buscan fórmulas que funcionen, por supuesto, cosméticas, pero que también tengan estos claims más, digamos, naturales. Como hemos comentado, nosotros tenemos en CLR Berlín un activo llamado AnonaSense, que hemos ya hablado en muchas presentaciones, un activo que presentamos en el 2019 y que gana el premio a mejor activo en el Incosmetics de Van Gogh en el mismo año. Que lo que nosotros hacemos es trabajar, y hablo de primera mano porque yo estoy involucrado en este proceso, he ido directamente a ver nuestras producciones en el sur de España, trabajamos con 2 empresas a las cuales compramos únicamente las chirimoyas que no pueden ser utilizadas para el mercado alimentario. Nosotros obtenemos estas chirimoyas, las compramos, las llevamos a Berlín, perdón, en España hacemos el secado, compramos las semillas y de las semillas en Berlín hacemos la extracción de nuestro AnonaSense. ¿Por qué estas chirimoyas no pueden ser utilizadas en el mercado alimentario? Simple y claramente porque son feas. Las chirimoyas, con el paso del tiempo, por la radiación solar, porque entre ellas chocan, como podéis ver en esas imágenes, por el tema de viento, etcétera, muchas veces se quedan más ennegrecidas. Y esas no son atractivas en el mercado cosmético, en el mercado alimentario, perdón, en el mercado alimentario. ¿Qué quiere decir? Que cuando el consumidor final va a buscar una fruta, no coge nunca las que son más oscuras. Está estudiado. Por lo tanto, son frutas que no se venden, son desecho. Nosotros compramos esas precisamente, las que son desecho del mercado alimentario, para trabajar en el mercado cosmético. Un proceso completamente sostenible. Y por supuesto, trabajamos con un activo 100% natural. Aquí hablaríamos de otro concepto que estamos ahora empezando a trabajar mucho, que sería ugly food, es decir, alimentos feos. Aquí hablaríamos de ugly chirimoya. Trabajamos con chirimoyas que por su aspecto físico no son atractivas para el mercado alimentario, pero evidentemente para el cosmético se pueden utilizar. Y evidentemente trabajamos con un activo que por supuesto va a traer mejoras a la piel. ¿Por qué? Porque nosotros con AnonaSense tenemos un activo que va a activar el sistema endocannabinoide de nuestro organismo. Cuando nosotros activamos el sistema endocannabinoide, reducimos el sistema endovaniloide y reducimos los problemas que este causa a la piel, como por ejemplo picor, inflamación, manchas rojas, estrés, etc. Con AnonaSense trabajamos específicamente para pieles sensibles, pieles con problemas, dermatitis atópica, psoriasis, para la reducción de los problemas en nuestra piel. Es un activo Natru y Cosmos aprobado. Creo que es interesante comentar que en el Incosmetics de Barcelona
no solo nosotros, también habló Mintel. En una de las presentaciones, como podéis ver aquí, incluso pusieron de ejemplo nuestra chirimoya como un activo, una historia interesante a la hora de trabajar con los ingredientes. Repito, esto no fue CLR, fue Mintel, que durante la presentación en el Cosmetics de Barcelona de este año, hace un mes, trabajó, fue nuestra sorpresa, de que habló de este proceso, de los beneficios de la chirimoya que tiene. Repito, no se lo he comentado, pero bueno, esta chirimoya nosotros la obtenemos del sur de España, pero es una fruta original de los Andes. Y incluso fue este proceso, la fruta en general, fue calificada por Mintel por 5 estrellas, es decir, lo máximo. Por lo tanto, ese, digo, no es solo un tema que nos interesa a nosotros, hemos visto mucha repercusión en el mercado. ¿Cómo trabajamos? Nosotros con AnonaSense podemos trabajar incluso a nivel del cerebro. ¿Por qué? Con la neurocosmética. Empezamos a hablar de neurocosmética, es un concepto muy interesante. El cerebro da una serie, digamos, de sensaciones, salud emocional, estrés, estado de ánimo, sensación de bienestar, calidad de vida, que va a tener una repercusión directa a la piel. Va a hacer que la piel sea más o menos saludable, más o menos robusta, resplandor, suavidad, envejecimiento, etc. Evidentemente, esto trabajamos a nivel hipotalámico, evidentemente, que esto va a tener una consecuencia en el estado de nuestra piel. Cuando tenemos una piel, un cerebro estresado, cuando nosotros nos sentimos estresados, da una respuesta negativa a nuestra piel y va a ser una piel estresada. Sin embargo, si nosotros tenemos una piel, si nosotros tenemos un cerebro, digamos, o en nuestro cerebro lo cuidamos, tenemos una sensación de relajación mejor, va a traer beneficios a nuestra piel, va a traer mejoras, sobre todo en el estado de nuestra piel. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos con AnonaSense es trabajar en la línea diferente, la línea opuesta. Lo que hacemos es apoyar al cuidado de nuestra piel para traer beneficios a nuestro cerebro en términos de salud emocional, sensación de bienestar, el famoso well-being, tan de moda en todas las ferias a día de hoy, y aumentar la calidad de vida. Por lo tanto, es un activo neurocosmético, trabajamos con la neurocosmética, la conexión cerebro-piel, para mejorar la salud de nuestro cerebro, la salud emocional, a través de la piel con nuestro AnonaSense. Y repito una vez más, AnonaSense es un activo 100% natural, Cosmos aprobado, que activa el sistema endocannabinoide sin ser un derivado cannabinoico. Por lo tanto, no vais a tener ningún tipo de problema a nivel de regulación. Es un activo que no sería meramente inflamatorio, sino que va a ser promocionar un equilibrio sostenible. Como podéis ver aquí, pasamos de la parte izquierda a la parte derecha de la imagen, pero AnonaSense no permite volver a la parte izquierda. Es decir, es una capacidad que el concepto de adaptogénico prevenimos, digamos, los problemas en el futuro. Un activo realmente interesante. Y Cutifine, evidentemente lo hemos adelantado al principio, Cutifine es el activo que nosotros hemos presentado durante el InCosmetics de este año de Barcelona. Agradezco una vez más a todos los que nos vinisteis a visitar, ya lo conocéis algunos de vosotros. Es un activo que es una combinación de 2 extractos. Por un lado, de la Bacaria, planta proveniente de China, por otro lado, del baobab, planta proveniente africana. Nosotros hacemos una extracción en frío. Por lo tanto, es un activo que va desde el punto de vista, digamos, sostenible, de reducción de contaminación, etcétera, es óptimo porque minimizamos el consumo de energía. Cuando hablamos, evidentemente, en frío, temperatura ambiente, es decir, no quiere decir que nosotros enfriemos para hacer la extracción. Pero evidentemente esto va a tener un mínimo impacto negativo en el medio ambiente. Tras este proceso de extracción, hacemos una filtración para obtener, digamos, las partes que a nosotros nos interesan para trabajar con nuestro Cutifine, para obtener nuestro activo. Pero bueno, ¿qué es Cutifine? Bueno, lo que es Cutifine es una mezcla de 2 extractos, como hemos comentado, que lo que va a trabajar específicamente va a ser en la reducción de poros en la piel. Es de acuerdo con alguno de los productores, de alguno de vosotros, es el primer activo que presenta resultados realmente buenos, tanto en la parte de estudios in vivo como in vitro, en la reducción de poros. En la parte de estudios in vitro tenemos una extensísima estudios que hemos hecho, muchísimos estudios, para realmente demostrar que conseguimos reducir los problemas que van a causar los poros. Pieles más grasas, pieles, por ejemplo, más envejecidas, etc. En los estudios in vivo, que lo hemos hecho en diferentes poblaciones, mujeres de diferentes edades y diferentes tipos de pieles, desde pieles mixtas, pieles grasas, pieles secas, pieles con problemas, etc., conseguimos en todas ellas reducir los 4 parámetros fundamentales que van a medir los poros.
número, volumen, profundidad y superficie y circunferencia, perdón, de cada uno de ellos. Es decir, conseguimos realmente reducir la problemática derivada de los poros. Vamos a ver alguna imagen. Por cierto, todas las voluntarias, como comentaban, mujeres valencianas, españolas, por lo tanto, con tipos de pieles parecidas a las latinoamericanas. De hecho, hablamos de pieles caucásicas latinas. 28 días de tratamiento. Fijaros con la microcámara la diferencia en términos de poros cuando nosotros, de visibilidad de estos poros, cuando nosotros analizamos con la microcámara. Y por ver un segundo voluntario, en este caso en una piel mucho más grasa, como podéis ver, nosotros en los estudios in vitro trabajamos directamente la producción de sebo con la 5-alfa-reductasa, reducimos la producción de 5-alfa-reductasa, y podéis ver aquí la reducción de los mismos que podéis ver aquí. Ya lo veis claramente cómo nosotros conseguimos reducir notablemente la visibilidad de estos poros. Como comento, hay un descontento bastante general por lo que tiene que ver los poros en el mercado. No hay activos realmente buenos en el mercado. Por lo tanto, para nosotros era muy importante el término de percepción. Nosotros preguntamos a nuestros voluntarios cómo sentían su piel, si sentían que había menos poros o no, utilizando nuestro Cutifine, y lo que nosotros vimos es que después de 28 días el 82% de los voluntarios decían que sí, que los poros eran más visibles. Ellos no sabían si estaban utilizando la fórmula con Cutifine o la fórmula placebo. Y después de 56 días vimos que estos resultados pasaban a un 91,3%. Es decir, más de 9 de cada 10 de los voluntarios decían que realmente se había reducido la problemática de los poros en la piel. No, igual nosotros se había pensado también hacer probablemente algún webinar específico para Cutifine, es decir, para presentar un poco más en detalle. De momento os doy la información de que a partir de mañana pasaremos ya toda la información en español de Cutifine y, por supuesto, tenemos la entrevista que realicé a la revista Cosmetic Latam, que específicamente hablamos de Cutifine cuando nosotros lo presentamos. Así que os animo a que lo chequéis ahí. Pero ya digo, si alguien tiene más dudas, que lo comente. En cualquier caso, vamos a terminar para daros 3 productos más de CLR Berlin que pueden trabajar en la línea totalmente natural y totalmente sostenible. El primero de todo va a ser nuestro Belides. Belides es un activo 100% natural, Ecocer, Natro y Cosmos, porque es simplemente un extracto de la margarita, de una flor. Y lo que hace Belides es que trabaja directamente en el proceso de melanogénesis para reducir la producción de melanina y, por lo tanto, es un activo que va a ser un aclarador de piel para reducir las manchas oscuras en nuestra piel. Es de los que más suelen gustar a nuestros clientes desde el punto de vista, sobre todo, tanto natural, sostenible, etcétera. Repito, es simplemente un extracto de flores de la margarita. Y lo que va a hacer va a ser aumentar la luminosidad de nuestra piel, reduciendo las manchas oscuras de la misma. Cutivión, perdón, aquí. Cutivión, activo 100% natural, lo presentamos en el 2020, en el Incosmetics virtual, porque fue el año de la pandemia. Natro y Cosmos aprobado, que lo que hace es reducir la producción de sebo. Por lo tanto, tenemos un activo antiacné, anticaspa. De hecho, Cutivión es el único activo antiacné y anticaspa en el mercado, Cosmos aprobado, no hay otro. Si queremos trabajar en estas líneas naturales, hay que trabajar con Cutivión. No hay otro activo, Cosmos aprobado, reducción de caspa, reducción de acné. Lo que hace Cutivión es reducir acné y caspa, como acabo de comentar, y los problemas derivados de la misma, inflamación, manchas rojas, picor, etc. Y además tenemos resultados muy potentes de equilibrio del microbioma en personas que tenían problemas de producción de caspa. Ya teníamos estas personas con problemas, aplicamos Cutivión durante un cierto periodo de tiempo y conseguimos demostrar que Cutivión realmente equilibra el microbioma del cuero cabelludo en personas que tenían problemas de caspa. Perdón, quería enseñaros. Multimoist. Multimoist es un activo Natro y Cosmos aprobado. Hablamos de un activo que va a aumentar el número y calidad de los receptores de la vitamina D en nuestro organismo, como consecuencia aumentar la calidad de nuestra piel, sobre todo en términos de hidratación. Multimoist es un muy potente hidratante para nuestra piel. No solo para nuestra piel, Multimoist también puede utilizarse para la industria capilar, para aumentar la hidratación de nuestro cabello. No solo hidratación, sino otras performances como petinabilidad, disminución de la rotura, aumento, por ejemplo, de la retención del color, cuando hablamos de dyes, de colorantes, etc.
Es un prebiótico porque viene de los fructooligosacáridos y, bueno, un activo, como comento, prebiótico 100% natural. Así pues, bueno, con esto había otros dos activos más, pero quizá por un tema de tiempo vamos a ir directamente ya al resumen. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Aquí tenéis, evidentemente, los próximos webinars. Recuerdo que el próximo será a final del mes de junio, el día 29, como siempre un jueves. Cuidado de madres, hijos y bebés. El que necesite información, que por supuesto se ponga en contacto con su distribuidor de referencia en el país en el que esté localizado. Si no lo conoce, que por favor me mande un email a fernandez@clr-berlin.com, indicando nombre, país, nombre de la compañía, etcétera. Os mandaremos la información lo antes posible, tanto de esta presentación como de otras que podamos hacer. Y si alguien quiere estar, digamos, actualizado de todo lo que vamos haciendo en CLR, presentaciones nuevas, nuevos estudios, etcétera, os animo a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, que podéis simplemente escanear con vuestro teléfono móvil. Así pues, una vez más, gracias a todos. Ahora vamos a dar tiempo de preguntas, comentarios. Por favor, si alguien quiere, repito, que escriba directamente en el chat. No puede hablar por un tema que hemos reducido la comunicación desde ese punto de vista. Por lo tanto, por un tema de seguridad, los que sois asiduos ya sabéis lo que pasó una vez. Por lo tanto, todo el que quiera que por favor escriba en el chat todos los comentarios, dudas que tengan y uno a uno los iremos comentando. Voy a ir leyendo poco a poco. Bueno, buenos días. Por cierto, no lo he comentado. Evidentemente, nosotros no suelo comentar, como sabéis, los distribuidores que tenemos en cada país, simplemente por miedo de dejarme alguno. En cualquier caso, en nuestra página web tenéis la lista de todos. Si alguien tiene interés en que diga el distribuidor de algún país, que por favor me lo escriba y lo digo. Veo que, por ejemplo, nos llegan saludos desde Argentina. Adelanto que el de Argentina, evidentemente, es nuestro buen amigo Diego de Corekem, pero ya digo, no nombro a todos por miedo de dejarme alguno, pero por supuesto los tenéis en nuestra página web, nos los podéis preguntar, podéis mandarme un email y os ponemos en contacto. ¿Algún estudio de protección de rango de luz visible con Repair Complex? Y claro, nosotros los estudios que tenemos son de radiación, de diferentes tipos de radiación luz visible solar. Bueno, tenemos varios estudios que nosotros, tanto los estudios in vitro como in vivo, son directamente de aplicación de la luz. Por lo tanto, sobre todo los estudios in vitro se ve quizá más claro. Evidentemente, lo veo en Edelia. Por favor, no sé desde qué país nos escribes, pero ponte en contacto con nuestro distribuidor, o ya digo, mándame un email a mí directamente diciendo el país y te paso, si quieres, todos los estudios específicos en esa línea. El ProRenew Complex, otra pregunta. Ya digo, podéis escribir en el chat común o privadamente, no hay ningún problema. No diré el nombre, los que son en comunes sí. El ProRenew Complex trabaja similar a la exfoliación. ¿Para qué productos se recomienda usar? ¿Es apto para la piel sensible? Muy buena pregunta. Nosotros hablamos de una exfoliación natural, porque lo que nosotros hacemos es trabajar en la parte de regeneración de nuestra piel para mejorar, o sea, nosotros trabajamos en el proceso de regeneración de la piel para mejorar la descamación. Por lo tanto, podríamos hablar de un exfoliador natural. De hecho, muchos de nuestros clientes incluso lo trabajan en fórmulas de exfoliación. ¿Para qué tipo? Porque evidentemente va a ayudar en el proceso de regeneración de la piel y nosotros incluso tenemos estudios, pero claro, no nos da tiempo de ver todo. Nosotros tenemos estudios en los cuales destruimos completamente la parte del stratum corneum, es decir, la parte más externa de nuestra piel, aplicamos ProRenew Complex y vemos cómo nosotros somos capaces de mejorar la calidad y la velocidad del proceso de regeneración de la piel. Por lo tanto, es perfecto para este tipo de aplicación. ¿Para qué tipo de producto se recomienda usar? Realmente cualquiera. De hecho, nosotros tenemos estudios, los últimos que hemos hecho fueron en una fórmula en cuero cabelludo, champú, es decir, tiempo de contacto 2 minutos en días alternos, un día sí, un día no, de lavado, durante un mes. Incluso en tiempos breves, repito, en fórmula champú, vemos la mejora de calidad de nuestro cuero cabelludo con el uso de ProRenew Complex. Por lo tanto, incluso en fórmulas de tiempo de lavado muy breve, podría utilizarse ProRenew Complex y sería suficiente para obtener beneficios. Ahí iría un concepto de adhesinas que no entro ahora porque sería más largo, pero si alguien tiene interés que me lo pregunte, yo os mando toda la información de por qué sabemos que ProRenew Complex, incluso en tiempos breves, trabaja muy bien.
Por lo tanto, hay cualquier tipo de fórmula de lavado, incluso detergentes íntimos, etcétera, como comentamos antes, podría funcionar. Y después para cualquier tipo de fórmula para la cara, crema de día, crema de noche, cualquier tipo de fórmula en Pro-Renew Complex va a ayudar al proceso de regeneración de la piel y como consecuencia aumentar la calidad de la piel. Cualquier tipo de fórmula. Para los residuos generados por CLR existen empresas que las usan como base upcycling para la elaboración de otro tipo de productos. Pregunta los residuos generados por CLR existen empresas. Sí, tenemos algunas, sí. Eso habría que ver cada uno de ellos, pero sí que nosotros tenemos, para empezar, tenemos muy poco producción de desechos, porque nosotros, al ser extractos, tenemos muy poca regeneración o generación de desechos. Pero sí que sé que nosotros tenemos empresas de las cuales nosotros hacemos una especie bastante parecida. Nosotros trabajamos con nuestro desecho o hay otras empresas que también trabajan con nuestros desechos para obtención de otros productos para otras industrias. Esta pregunta llega de nuestro amigo Pedro de Colombia, de nuestro distribuidor en Colombia, Tactic. El Repair Complex es compatible con Cosmo. Sinceramente, desconozco lo que sea el Cosmo como tal. Dejadme que lo controle solo un segundo. Pero sí, en principio no tendríamos. Sinceramente desconozco lo que quiere decir Cosmo. Así que por favor, si alguien, el que le haya escrito, que por favor lo diga en detalle porque no sé lo que quiere decir Cosmo. El Cutifine CLR es apto para todo tipo de piel, especialmente sobre la muy buena pregunta. Nosotros tenemos los estudios que tenemos, lo tenemos para toda la población. Pero dentro de esa población, en los estudios que hicimos, dejadme un segundo porque esto es muy buena pregunta. Nosotros demostramos que el Cutifine puede trabajar en cualquier tipo de piel, pero trabaja aún mejor en las pieles más grasas o pieles grasas o pieles mixtas y aún mejor en pieles más maduras. Entonces, dejadme, porque esta pregunta es muy interesante, dejadme que comparta con vosotros esta en vivo, dejadme que vayamos a la actividad. Esto es toda la parte de estudios, pero bueno, estos son los estudios generales y como podéis ver aquí, fijaros, el estudio, aquí son los 4 parámetros fundamentales de que nosotros medimos la problemática de los poros: número, volumen, circunferencia y área superficial, después de 28 y 56 días, aquí los tenéis todos. En el color más ligero, 5,7, 9,4, sería para toda la población general. En el color más oscuro, para la población que tenía piel mixta o piel grasa. Y en el color más claro de todos, donde veis los porcentajes mayores, voluntarios por encima de 45 años. Por lo tanto, Cutifine trabaja bien o muy bien para todo tipo de pieles, desde pieles mixtas, pieles grasas, pieles secas, pieles normales, hidratadas, etc. Mejor para pieles mixtas o pieles grasas y mejor aún para pieles más adultas, para pieles más envejecidas a partir de los 45 años. Y esto lo hemos demostrado en nuestros estudios in vivo. Ya digo, es complicado quizás resumir todos nuestros estudios simplemente en un minuto, pero bueno, lo mismo, si alguien tiene interés, que por favor me lo haga llegar a través del distribuidor, etcétera, que nosotros podemos ver un poco más en detalle o podríamos incluso organizar una entrevista en detalle, ¿no? Así que os animo una vez más a que me escribáis un email, fernandez@clr-berlin.com, para, evidentemente, poder concertar una cita y podemos verlos más en detalle. Muchos mensajes de agradecimiento, evidentemente, para siempre vosotros. Me llega una pregunta de ¿se pueden usar en formulaciones en crema y lociones? Lo que pasa es que no está, no se habla de quién. Claro, entonces no sé de qué activo estáis hablando. Luego la siguiente se ha aprobado sobre cicatrices. Lo mismo, no sé de qué activo habláis. Pero bueno, en principio sí, o sea, en fórmulas crema y lociones cualquiera de nuestros activos. No hay ningún problema. Es decir, nosotros todas las fórmulas que las hemos probado son más bien fórmulas en crema. Tenemos algunas también en fórmulas lociones. Os animo siempre a que vayáis a nuestra página web y ahí podéis encontrar muchas fórmulas ya nosotros que hemos producido, que las tenemos allá, que digamos consejos formulativos para trabajar con nuestros productos.
Entonces, no sé qué tipo de fórmula, de qué activo trabaja, se estaba refiriendo, pero bueno, en principio en crema, cualquiera de nuestros activos podría trabajar y lociones también. Y la siguiente, se ha hablado sobre cicatrices, imagino que se refiere al ProRenew Complex por el tema de regeneración de la piel. Nosotros lo que creamos es un daño, en nuestros estudios in vivo, un daño físico con stripping de eliminación de la última capa del estratum córneo. Entonces nosotros eliminamos completamente el estratum córneo, nosotros lo que creamos es una especie de acción física o lo que queremos reproducir es un daño físico en nuestra piel para ver cómo el uso de ProRenew Complex consigue recuperar la piel. Lo que vemos es que la piel se regenera más rápido y de más calidad. Esto evidentemente podría ser aplicado a cicatrices. La cicatriz al fin y al cabo es esto extrapolado evidentemente a más grande, ¿no? Entonces, nosotros con ProRenew Complex podemos decir que podríamos trabajar en ese tipo de fórmulas porque trabajamos en tema de reducción de, una vez que hemos creado un daño físico, de recuperar esa piel que hemos perdido más rápida y de más calidad. El Repair Complex compatible con Cosmos, sí, vale, imaginaba que sería Cosmos, sí, Cosmos. Y luego veo que, bueno, nuestro amigo Pablo Rojas desde Chile, desde nuestro distribuidor en Chile, Quimic, claro, está hablando ya de la regulación Cosmos, etcétera, un poco de lo que es, ¿no? Bueno, para que quiera más información. Creo que no me he dejado ninguna pregunta, damos en cualquier caso un par de minutos más si alguien quiere comentar algo más. También veo que, bueno, nos da Xavier desde Ecuador, Asoquim, nuestro distribuidor en Ecuador, Asoquim. Repito, os damos un par de minutos más. Si alguien tiene algún comentario, duda que quiera poner, digamos, que quiera compartir con todos nosotros. Repito que nuestro próximo webinar será en 2 meses. Vemos que estamos... o sea, empezamos ya, os empiezo a adelantar, evidentemente, como comentamos, será nuestro... vamos a dejarme que mientras tanto comparto una vez más solo esta diapositiva. El próximo webinar será en cuidado de madres, hijos y bebés el 29 de junio, como siempre un jueves. Os animo una vez más a que escaneéis el código para si queréis seguirnos, por ejemplo, en Instagram. Ahí vamos poniendo todas las noticias relativas de CLR Berlín. Y, por supuesto, una vez más, si alguien se ha quedado con alguna duda, comentario, no sabe quién es su distribuidor de confianza, que por supuesto me mando un email y les pondré en contacto con ellos. Me viene una pregunta personal directa, por lo tanto no diremos el nombre. En el caso de ProRenew Complex escuché que hace una descamación de la piel. Sí, que ayuda en el proceso de descamación de la piel. Bueno, se puede hacer con el ácido glicólico para hacer un peeling, por supuesto. Claro, no hay ningún problema. O sea, de hecho nosotros tenemos activos, o sea, tenemos incluso clientes que trabajan en ese tipo de fórmulas para ayudar, para trabajar para aquello, ¿no? Por lo tanto, habría que analizar un poco la fórmula, etcétera, pero en principio con incompatibilidades no. Va a apoyar en cualquier caso al proceso de descamación de la piel de una fórmula completamente natural. Y una vez que se cree ya la descamación, va a ayudar aún más a regenerar, como hemos comentado antes, esta piel que falta más rápido y de más calidad. Una vez más, mientras tanto, aprovecho para agradeceros a todos vosotros vuestro, bueno, además de vuestro apoyo, a todos los distribuidores que he visto por ahí. Ya digo, me da miedo siempre nombrar alguno por si me dejo alguno. Pero bueno, sé que también ha habido hoy algún español de que os recuerdo ahí que nuestro distribuidor en España es Inquiaroma. Y bueno, ya digo, si no hay más preguntas, es más, una vez más os animo a que me escribáis directamente en ese email a través de Instagram, como vosotros queráis, os pongáis en contacto con nosotros si tenéis cualquier duda o comentario y para empezar a trabajar con cualquier activo, cualquier duda que tengáis. Y si queréis, por supuesto, dar más seguimiento a alguno de los conceptos que hemos dado, a alguno de los activos, me mandéis también un email a mí directamente a través de vuestro distribuidor y, por supuesto, podemos organizar en cualquier momento una reunión virtual para hablar de los conceptos que vosotros queráis. Agradezco también una vez más a Cosmetic Latam, Vanessa, que he visto que también estaba por ahí, por su apoyo en la organización de este evento. Y bueno, veo que no hay más preguntas, así que bueno, os agradezco una vez más
el haberos conectado. Gracias a todos. Os deseo un muy buen día. Aquí estamos ya en ITER a las 6:15 de la tarde, pero bueno, sé que para vosotros no nos queda todo un gran día por delante. Así que os deseo lo mejor y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Un saludo.